Buen día, mi nombre es Andrés Jaciel Sánchez González y este es el video de la actividad fundamental 2. En esta actividad los decimales se van a redondear a dos decimales los números que así lo requiera y vamos a proceder con el primer problema. En el primer problema se nos da una tabla con las características de los recién nacidos, específicamente su peso y su talla, así como algunas características de sus madres durante el embarazo, como si estas fumaron o si estas bebieron alcohol. Aquí está la tabla con el peso ordenado de menor a mayor para facilitar sacar la mediana en uno de los siguientes incisos. En el primer inciso se pide la media aritmética, que es la suma de todos los pesos entre el número total de datos, que en este caso son 20, como se puede ver en la tabla. Y el resultado fue 3102,55. También nos pide la media aritmética de la talla. Y es lo mismo, nada más que sumar todos los datos de la talla entre la cantidad de resultados que hay. Y es 50,35. Después se pidió la mediana, que como aquí dice es el punto medio de los valores acomodados. Y como aquí en este caso el punto medio hay dos posiciones, es la suma de esas dos posiciones entre dos. En el caso del peso, como ya estaban acomodados en orden, eh, los puntos medios fueron estas dos y el resultado fue este y la talla no estaba acomodada en orden. Entonces lo que se hizo fue acomodarlos en orden de menor a mayor y ir quitando los números hasta llegar al punto medio que nos salió 50 y 50, igual se suman y se dividen entre dos y da lo mismo 50. Después se pidió en el inciso C la moda, que es el valor más repetido. En el peso es modal, ya que no hay ningún peso que se repita más de una vez. Y la talla es 50, ya que se repite 6 veces. Y por último nos piden el rango, eh, que esté ese valor mayor menos ese valor menor. El rango del peso es 4170 menos 2005 y nos da esto, 2165. Y el rango de la talla es 54 menos 46 y nos da 8. En el siguiente inciso, el inciso D nos pide la desviación promedio, que es la sumatoria del dato menos la media entre la cantidad de datos. Y para facilitar todo el proceso y que no haya errores, se hizo aquí una mini tablita con todos los pesos y la talla. El valor, sí, del valor absoluto del dato menos la media. Y aquí ya está. Toda la sumatoria es 94.459 sobre la cantidad total de datos, que es 20, y aquí está el resultado, igual con la talla, 31,7 sobre 20. Después nos piden la varianza, que es este resultado, pero al cuadrado, y la sumatoria igualmente. Y se divide entre el total de datos menos 1. Y aquí está el del peso, que nos da esta varianza, que es un número muy grande. Y la de la talla está aquí, que no es tan grande si lo comparamos con la del peso. Y la desviación estándar, que es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Y aquí está, como se puede ver, del peso y de la talla. Lo siguiente que se nos pidió fue el coeficiente de variación, que es la desviación estándar sobre la media por 100. El coeficiente del peso es 19,06%, mientras que el coeficiente de la talla es de 4,13%. Y en el inciso I nos pide especificar cuánto es necesario ordenar los datos y cuánto es necesario organizar en una tabla para calcular cada uno de los incisos anteriores. Y pues realmente solo es necesario ordenar los datos cuando se va a sacar la mediana, ya que obligatoriamente te pide el punto medio de los datos ordenados, ya sea de mayor a menor o de
menor a mayor. Y organizarlos en una tabla es útil en el caso de la desviación promedio y para la varianza, ya que, como digo, se puede llegar a confundir cuando estás haciendo la sumatoria de todos estos datos. Después sigue el problema de las tablas de contingencia y tenemos que organizar los datos de la primera tabla en tres tablas de contingencia que relacionan el sexo con el bajo peso, el consumo de alcohol con el bajo peso y por último, si la madre fue fumadora con el bajo peso. Y nos pidieron varios incisos respecto a la tabla 2 y la tabla 3. Aquí en estos primeros incisos fueron respecto a la tabla 2. Nos piden la proporción de recién nacidos que son de género masculino. Esto está aquí en la tabla 2. Eh, Aquí está el total, que son 11 de género masculino entre 20. Y aquí está. Después, proporción de recién nacidos que son de género femenino. Y aquí no hay necesidad de regresar a la tabla, ya que sabemos que el total de datos son 20 y de estos 20, 11 son masculinos. Entonces, por lo tanto, lo restante van a ser del género femenino. Y aquí está el resultado. Después nos piden la proporción de recién nacidos que no presenta bajo peso. Y aquí está. Aquí están los que no presentan bajo peso, entonces son 16 sobre 20. Después en el inciso D nos piden dos características, la proporción de recién nacidos con bajo peso y que son de género masculino. Entonces nos vamos a esa columna, que es bajo peso y que son de género masculino son 3 sobre 4. Y nos da resultado 0,75. Y para terminar con la tabla 2, nos piden otra vez igualmente dos características, proporción de recién nacido con bajo peso y que son del género femenino. Entonces, se puede hacer lo mismo, como 4 son la cantidad total de recién nacidos y 3 fueron masculinos, entonces, por ende, una va a ser femenina. Y después nos piden varios incisos con la tabla 3. El primer inciso nos pide la proporción de recién nacidos cuyas madres consumieron alcohol. Y aquí se pueden ver las madres consumieron alcohol en 11 entre 20, nos quedaría. Y aquí está, 0,55. El inciso G nos pide la proporción de recién nacidos cuyas madres no consumieron alcohol durante el embarazo. Entonces, como el inciso anterior fueron las que sí consumieron alcohol, podemos restar 20 menos eso y nos quedan los que no consumieron alcohol. Entonces nos queda que son 9 sobre 20, que es 0,45. En el inciso H nos queda la proporción de recién nacidos que presentan bajo peso y cuyas madres sí consumieron alcohol durante el embarazo. Nos podemos ir a la tabla y aquí está. Que sí consumieron alcohol, que presentan bajo peso son 4 de 4, entonces nos queda una proporción de 1. El inciso I nos pide la proporción de recién nacidos que no presentan bajo peso y cuyas madres sí consumieron alcohol durante el embarazo. Regresamos a la tabla una vez más. Y aquí está, si consumieron alcohol 7 y no presentan bajo peso son 16, entonces son 7 sobre 16. Y por último, la proporción de recién nacidos. El inciso J nos pide la proporción de recién nacidos que no presentan bajo peso y cuyas madres no consumieron alcohol durante el embarazo. Entonces serían 9 sobre 16, porque no presentan bajo peso y sus madres no consumieron alcohol. Y aquí podemos ver los resultados. Es del inciso I 0,44 y del inciso J es 0,56. Y bueno, ahora nos vamos al siguiente ejercicio, que son las tablas de frecuencia. En este ejercicio nos dieron los datos de 100 pacientes, los datos de colesterol total en miligramos sobre decilitro de 100 pacientes. Aquí lo que se hizo fue ordenar
los datos en 7 intervalos de clase, ya que, como podemos ver, fue uno de los datos que fueron proporcionados por el problema, así como la amplitud, que va a ser de 10. Y bueno, los intervalos de clase aquí fueron de 81 a 90 y fueron aumentando de 10 en 10. Después se sacó el límite inferior real, restándole 0.5, porque el intervalo de clase es entero y el límite superior real sumándolo 0.5 igualmente porque es entero. Después se acumularon las frecuencias según los datos de la tabla de frecuencias que venía en el ejercicio. Se sacó la frecuencia relativa dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos. Después la frecuencia relativa porcentual multiplicando por 100 la frecuencia relativa. Y después se sacó la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia relativa porcentual acumulada. Que esa se saca eh, sumando la frecuencia de los intervalos anteriores y junto con la frecuencia del intervalo que se busca. Por ejemplo, aquí sería la frecuencia del intervalo 1, que es 10, más la frecuencia del intervalo 2, que es 15, nos da 25, y así con todos los demás. En los incisos nos pide que el inciso A nos pide que cuál es el procedimiento para obtener la frecuencia acumulada relativa y, ah, y pues como ya le dije bueno, no lo he enseñado, es dividir la frecuencia acumulada absoluta entre el total de datos. Después el inciso B nos pide qué número de pacientes tiene valores de colesterol entre 100.5 y 110.5 miligramos sobre decilitro. Y son 11 pacientes porque es 100.5, 100.10.5 y la frecuencia es de 11. Después, el inciso C, ¿qué porcentaje de pacientes presentan valores de colesterol entre 120.5 y 130.5 miligramos sobre decilitro? Y bueno, buscamos el intervalo, es 120.5, 130.5 y el porcentaje de pacientes es de 14%. Después, el inciso D es, ¿cuál es la frecuencia acumulada relativa en porcentaje de pacientes con valores de colesterol entre 110.5 y 120.5 miligramos sobre decilitro? Y 110.5 y 120.5 la frecuencia acumulada relativa es de 59%, como se puede ver. Y por último, el inciso E nos pide que si los valores normales son menores de 200 miligramos por decilitro, ¿cuál es el porcentaje de pacientes que están en el rango normal de la prueba? Y el porcentaje de pacientes que están en el rango normal es del 0%, ya que como se puede ver, ni siquiera los intervalos de clase superan la cantidad de 150. Después, en el siguiente ejercicio, el de medidas de tendencia central y dispersión de datos agrupados, nos dan una situación que con motivo de nuestras prácticas de servicio social, durante una semana se tomó registro de la estructura de pacientes y se agruparon en esta tabla. Y nos piden varios incisos. El primero es el inciso A, ¿cuál es la amplitud en general de la tabla? Y para sacar la amplitud es el límite inferior real y más 1 menos el límite inferior real y. Y por ejemplo, aquí consideré el límite inferior real y 1, entonces el límite inferior real y más 1 es igual a 2. Entonces es 1.45 menos 1.4 y la amplitud es igual a 0.05. El inciso B nos pide que ¿cuál es el procedimiento para obtener la frecuencia acumulada? Y aquí lo tengo, que es para obtener la frecuencia acumulada se necesita sumar las frecuencias absolutas de los intervalos anteriores, así como la del intervalo que se busca. El inciso C nos pide la medida aritmética, que en los datos agrupados es la sumatoria de la marca de clase entre la frecuencia. La marca de clase
es el límite inferior real más el límite superior real entre 2. Y aquí se sacó de todos los intervalos y se multiplicó por cada una de su frecuencia y se vio entre el número total de datos que fueron 187 y nos da este resultado. Después sigue la mediana, que la fórmula aquí está, es n entre 2 más la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia por la amplitud más el límite inferior real. Esto se saca primero dividiendo n entre 2 en este número total de datos, 187 entre 2 nos da 93.5. Después tenemos que ir a buscar ese dato en las frecuencias acumuladas. Tiene que ser igual o mayor. Entonces, un número igual o mayor en las frecuencias acumuladas es 120. Se toma este dato como nuestra clase mediana. Entonces, la frecuencia anterior es la frecuencia acumulada anterior de nuestra clase mediana, en este caso es 53. Y la frecuencia es la frecuencia de nuestra clase mediana, que en este caso es 67. Y ya tenemos nuestro amplitud y simplemente el límite inferior real es de 1.6. Y aquí ya se sustituyen los datos y nos da el resultado. Después la moda es checando cuál es la mayor frecuencia. Aquí está la mayor frecuencia 67. Igual nos piden el límite inferior real es 1.6. Y nos piden igualmente la frecuencia de antes y la frecuencia posterior a la frecuencia modal. Aquí en este caso es 13 y 48. Con todos estos datos podemos sacar de 1 y de 2. De 1 es 54, de 2 es 19. Sustituyendo todo, nos queda que es 1.64 la moda. Después nos piden tres percentiles. El percentil 5, el percentil 73, el percentil 42. Para todos los casos es lo mismo y se puede decir que la mediana es un caso especial del percentil. El percentil 50, para ser más específicos, y ese mismo procedimiento que la mediana. Se busca primero kn sobre 100, después la frecuencia acumulada que sea igual o mayor, después se busca la frecuencia acumulada anterior y la frecuencia absoluta de nuestro kn sobre 100. Y los resultados son 1.47, 1.67 y 1.62. Pero aquí se pueden ver en la tabla que se buscó cada uno. Aquí está el de 5 y la frecuencia anterior es de 5, su frecuencia es de 11. Aquí está el de 75, la frecuencia anterior es 120, su frecuencia 48. Y aquí está el último percentil, su frecuencia 120, la anterior 53 y su frecuencia 67. Y con eso se llegó a estos datos. Pues se pilló la varianza, que es la marca de clase menos la media al cuadrado por la frecuencia. Y es la sumatoria de todo eso entre el número total de datos. Y aquí se hizo una mini tabla sobre la marca de clase menos la media al cuadrado por la frecuencia. Para de esa manera no confundir los datos y que haya algún error. Y nos queda que la varianza es de 0.006. Aquí rompimos la regla de que se iban a ocupar dos decimales, pero fue por el caso específico de la varianza que el resultado era tan pequeño que si solo ocupáramos dos decimales iba a quedar un valor de 0. Después la desviación estándar, que es lo mismo que en los datos no agrupados, simplemente es la raíz cuadrada de la varianza y es 0.08. Igual el coeficiente de variación, igual que en los datos no agrupados, es la desviación estándar entre la media por 100 y es de 4.94. Perdón, tomé un poquito de agua. Después, en el último inciso, nos piden cuáles son las columnas necesarias para calcular los incisos anteriores. En la media se ocupó la frecuencia absoluta, las marcas de clase y el número total de datos. Después en la mediana se ocupa el total de datos, las frecuencias acumuladas, la frecuencia absoluta y el límite inferior real. La moda se ocupa el límite inferior real y la frecuencia absoluta.
Para los percentiles, límite inferior real, el total de datos, la frecuencia acumulada y frecuencia absoluta. La varianza se ocupa la marca de clase, el total de datos, la media y la frecuencia. Para la división estándar ya no se ocupa ninguna columna de la tabla, solo se ocupa la varianza y para el coeficiente de variación tampoco se ocupa nada de la tabla, solo datos que ya hemos sacado, como es el caso de la división estándar y la media. Y por último, con los datos que tuvimos, se pidió que hiciéramos un histograma, que son aquí estos barritos de colores que vemos, y el polígono de frecuencias. El histograma representa la frecuencia de cada marca de clase y es lo mismo con el polígono de frecuencias. Y por último, una ojiva porcentual, que es la frecuencia acumulada relativa porcentual de cada límite superior. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Bonito día.